2 décadas triunfando sobre el tatami han convertido a Carmen Herrera en una de las mejores judocas paralímpicas de la historia. En su trayectoria deportiva subió a la cima de su deporte ganando títulos europeos, mundiales y siendo en la categoría de menos de 70 kilos campeona paralímpica tras ganar el oro en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012. La malagueña es un icono de este deporte del que se retiró hace 2 temporadas sin haber perdido en unas Paralimpiadas y donde su carrera ha sido una constante lucha contra sí misma. No le tiene miedo a nada e incluso judocas videntes no pudieron ante el dominio de la Valquiria del Sur. La malagueña se prepara para nuevos retos profesionales y poder compartir su experiencia en la alta competición para facilitar técnicas de motivación y gestión de estrés a otras personas. Comencemos una nueva sección de Desayunando con. Hoy tenemos la presencia de Carmen Herrera, judoka, múltiple ganadora de muchísimos premios. Es la malagueña que más premios ha conseguido, más de 200 preseas ha ganado en la trayectoria de su carrera y además tiene la bonita marca de haber logrado la triple medalla de oro en las Olimpiadas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación de desayunar. Encantada. Nada. Cuéntanos, ¿cómo desayuna Carmen Herrera habitualmente por la mañana? Muy fuerte. Muy fuerte. Un desayuno contundente. Me levanto y lo primero que hago, café con tostadas. Me gusta mucho el pan con tomate y aceite, pero bien fuerte. No salgo de mi casa sin desayunar fuerte porque lo necesito. Me acostumbré del tema deportivo a hacerlo así, hacer la primera comida del día muy contundente y sigo con el hábito. La comida va gradualmente, es decir, que a la mañana es fuerte y sueles cenar muy poquito o tienes una dieta más o menos regular dentro de todo el día o solamente el desayuno es lo fuerte y va bajando la intensidad de comida. Pues ahora, cuando ya no me dedico al deporte con tanta intensidad, suelo hacer lo que todo el mundo, 3 comidas grandes al día, solo que la cena más floja y es lo normal, pero cuando estoy en el tema de deportivo suelo hacer 5 comidas diarias y van de mayor a menor, porque dice ese refrán que dice desayunar como un rey, luego almorzar como, no me acuerdo, y cenar almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí, sí, tú llevas esa misma metodología, ¿no? Sí, pero son hábitos, ¿no? Y tienen que adaptarse a tu actividad física y laboral, y eso intento yo hacer, si no el sobrepeso y los problemas de salud pueden aparecer rápido. Algunos se preguntarán por qué Carmen lleva gafas en la entrevista. Sí, explica por qué lo llevas. Porque yo nací con albinismo, que es una condición genética que supone la falta de melanina en el cuerpo y eso hace que yo sea más rubia, tenga un aspecto acentuado de ojos muy claros, la piel blanca y el pelo muy claro. Pero el problema es que también me falta melanina en los ojos y eso hace que tenga una pérdida de visión importante. Y hoy por hoy yo tengo una ceguera legal del 10% y entonces una de las cosas que más me molesta es la luz intensa. Entonces, para protegerme suelo llevar gafas de sol, que aunque me quitan un poco de visión, pero al quitarme también la radiación solar intensa, me ayuda a por lo menos el resto visual que tengo, aprovecharlo bien. Leyendo una entrevista tuya he leído que quizás la mayor dificultad en tu vida ha sido ser mujer, no la discapacidad, esa pequeña discapacidad que puedes llegar a tener, sino que has encontrado más impedimento en tu carrera por ser mujer. ¿Es cierto eso? En el ámbito deportivo es cierto que, sobre todo porque yo he sido una persona que no me he dedicado a deportes que no podía realizar. Siempre he oído de las cosas, yo como digo, yo elijo la batalla que quiero cursar, ¿no? Y entonces pues en deportes que no sabía que por el tema de la vista no podía realizarlo,
Por ejemplo, los deportes con pelota, pues yo nunca he pretendido hacerlo. Entonces yo siempre he tendido deportes individuales y deportes tipo atletismo, las distintas especialidades del atletismo, el judo, el karate imposible, porque el karate es un deporte de distancias, pero deportes que yo tuviera una facilidad y que la vista no fuera tan importante. Entonces, a la hora de dedicarme al deporte, hace 20 años tuve que vencer, si ya la discapacidad es un problema a la hora de dedicarte al deporte, el problema también tenía que vencerlo acerca de que como yo era mujer, sobre todo una mujer joven, una adolescente, no era muy común en aquellos tiempos, estamos hablando antes de en las fechas anteriores a los Juegos, en los años anteriores a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, no era muy común que las mujeres se dedicaran a la práctica deportiva, que era propia, ya no deportes propios de hombres como los deportes de combate, sino deportes como el atletismo o como otro tipo de deportes de equipo. No era muy común que las mujeres se dedicaran a la práctica deportiva, porque aunque hemos avanzado a pasos agigantados, hay un pasado de muchas barreras que de precariedad deportiva, no solamente a nivel físico y de infraestructura, sino a nivel mental, ¿no? Antes la gente el deporte lo veía como algo muy, muy accesorio, y ahora el deporte mueve multitudes, tanto masculinas como femeninas, y se ve muy normalizado, aunque todavía falta un trecho bastante grande para que el deporte femenino como tal tome un lugar muy relevante en la sociedad, porque aparte de estrellas puntuales que destacan en deporte y que han destacado anteriormente, pues el deporte femenino sigue ocupando en los medios de comunicación muy poco espacio comparado con el deporte, sobre todo con el deporte rey, que es el fútbol. He leído que tú llegas al judo después de haber practicado distintas disciplinas. En tu casa también, ¿cómo veían el tema de que tú te dedicaras al judo? Porque en principio empezaste con el atletismo y luego cuando tuviste una mayoría de edad y la posibilidad de poder discernir y poder elegir es cuando realmente te dedicas a esta actividad a pleno. ¿Cómo fue esa transición en tu vida? Pues digamos que a mí los Juegos de Barcelona 92 me influyeron muchísimo en la percepción de la actividad física. Entonces, además yo siempre soy una chica que, aunque tenía un gran problema visual, pero he sido una persona bastante con cualidades físicas que he sentido la necesidad de desarrollarlas, ¿no? Por instinto, o sea, por vocación, porque yo lo sentía como algo natural, el hecho de salir a la calle y hacer media hora de carrera, simplemente. Entonces, el hecho de que se hicieran unos Juegos Olímpicos en España y la relevancia que aquello tuvo, pues en mi mentalidad de niña, pues dejó una huella muy grande. Creo que fuimos una generación que no solamente yo, sino mucha otra gente se quedó impactada por que antes de los Juegos de Barcelona 92 el deporte español era irrelevante a nivel internacional y a nivel nacional poco importante, salvo lo que es el fútbol. Y aún así el fútbol también no era tan fuerte como lo es ahora. Entonces yo sentí esa necesidad y por mi propia, por iniciativa propia empecé a entrenarme, a correr, a ir al gimnasio, a implicarme en actividades deportivas. En aquellos tiempos se llevaba mucho el tema del aeróbic y otro tipo de prácticas de actividad física. Pero como yo me afilié a la ONCE con 16 años, la ONCE en aquellos tiempos tenía una buenísima política publicitaria, que era usar el deporte, también arrastrado por aquella sinergia de los Juegos Olímpicos y de todo lo que arrastró. La ONCE tuvo la gran idea de hacer del deporte un caballo de batalla para la integración de las personas con discapacidad visual en la sociedad. Entonces fue un gran trabajo de publicidad, porque en aquel tiempo los Juegos Paralímpicos que pasaron de ser algo como más irrelevante, y los Juegos Paralímpicos del 92, por el hecho de hacerse aquí en España y lo bien que se organizaron y la relevancia publicitaria que tuvo, dio una subida importante en popularidad y en relevancia. Entonces la ONCE en aquel tiempo potenció mucho el tema deportivo, y yo, que en aquel tiempo, como quien dice, ya venía entrenándome por mi cuenta, pues digamos que me sumé a la ola, que encontré
ese caballo, me sumé como quizá a esa corriente de promoción y de intento de que mediante el deporte la discapacidad visual se normalizara en la sociedad. Entonces se potenciaban mucho los deportes, sobre todo que podían practicar la gente ciega, como el judo, el atletismo y deportes como el Godball, que es propio de los deportistas ciegos. Y entonces pues yo digamos que encontré ese vehículo. Entonces para mí la discapacidad no fue un problema, en realidad encontré la corriente que lo potenciaba. Sí que es verdad que me costó convencer a mi entorno social de que aquello era algo importante y algo digno de, o sea, que por ser chica pero tú qué haces, judo, y entrenas en club mixto, y entrenas con chicos y con chicas y tal y cual, y los viajes, las competiciones, pues era una cosa que no que no era normal, que no era algo que tú llegas, el vecino hace judo y compites, pues no era una cosa muy normal. Y entonces pues creo que a lo largo de los años mi trabajo sobre todo el trabajo escondido de 10 años hasta que llegaron los Juegos de Atenas 2004, pues como que fue algo que no se veía, pero en realidad creo que se visibilizó más cuando yo conseguí mi primera medalla en los Juegos Paralímpicos de 2004. El judo, además de ser un deporte, también conlleva también una filosofía aparejada. ¿Cómo ha contribuido a ti el judo en tu vida personal? La verdad es que me ha formado el carácter. El judo es un deporte que te forma el carácter, que te moldea. Aunque dicen que solo puedes mejorar, que las personas no pueden cambiar, solo pueden mejorar un poco. Y en mi caso personal es así. El judo ya de por sí es un deporte muy duro, muy sacrificado y una disciplina que, como todos los deportes de combate, son especiales. Yo pienso que los deportes tienen unos valores muy, muy importantes, pero los deportes de combate son especiales por el hecho de que tú estás peleando, estás combatiendo. Y entonces pues el equilibrio entre el respeto al rival, cuando se pasa de hablar del enemigo a pasar a hablar del rival, es un paso muy, o sea, es una parte de la filosofía de los deportes de combate muy reseñable. Es decir, yo cuando escucho en cualquier ámbito, en la política, en lo social, incluso en lo afectivo y emocional, cuando oigo a alguien hablar de enemigos, ese es mi enemigo, el otro es mi enemigo, el enemigo y el enemigo, digo mal. Porque en el mundo de la marcialidad el enemigo se le destruye, el enemigo está para destruirlo, para aniquilarlo. En cambio, en el ámbito deportivo, el enemigo pasa a ser rival, y el rival está para respetarlo, para luchar con juego limpio, para luchar dentro de una regla y para respetar al perdedor, ganar con humildad y perder con dignidad. Sí, siempre tú has hablado de la pequeña, delgada línea entre la victoria y la derrota. Claro. Eso también habla muy bien de ti y habla también del entorno, porque después fuera del combate, fuera de lo que sería el escenario de la lucha, hay un compañerismo que no se conoce tan así, ¿no? Sobre todo porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Y ese compañerismo tiene que trascender a lo meramente deportivo. Creo que las mejores amistades que yo he visto en el mundo del deporte son amistades entre rivales, que es reseñable. Sí, porque hay una lucha no solamente física, sino mental, me imagino. Te pongo el ejemplo de Miriam Blasco, que fue la primera mujer que consiguió una medalla de oro en Barcelona 92. Bueno, pues ahora mismo su pareja es su máxima rival en aquellos juegos. No me acuerdo cómo se llama la chica de Inglaterra. Sí. Pues al fin yo he visto amistades grandísimas, ¿no? Entrañables entre verdaderos rivales, y eso también se ha visto en el mundo del fútbol. Pues, recientemente se le dio el premio Príncipe de Asturias a dos futbolistas que eran rivales de equipo, pero muy amigos en la vida real, en la vida fuera de las canchas y de los campos de juego. Y eso te marca. Y eso dice mucho de lo que es hablar de rivalidad, no de enemistad. ¿Algunos referentes que han marcado en ti, en tu carrera?
Sí. que han sido mentores. Además sé que te dedicas también al tema de coaching, alguien que te haya ayudado tanto en lo formativo como también en lo mental. Referente, como quien dice, referente a nivel de alguien en quien fijarse, pues la gente que despuntaba en los 90 y principios de los 2000 en el deporte, como Isabel Fernández, como Muñoz, Miquel Blas con el judo, y luego pues mi maestro Paco Rodríguez, que es el único andaluz malagueño, tenemos el honor de tener un malagueño, que ha sido el único andaluz que ha podido ir que ha ido a unos Juegos Olímpicos representando al judo malagueño y al judo español. Porque todavía no hemos, aparte de yo que fui a los Juegos Paralímpicos, él fue a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, y él es una persona que sin ser coach, lo que se llama coach, él es un coach natural, sabe muy bien, ha vivido el mundo de la competición, la dureza, ha vivido lo que es la alegría del triunfo, pero también ha vivido lo que es la penuria de cuando pierdes o cuando te llevas mal con alguien, las decepciones. Entonces él creo que ha sido la persona que me ha ayudado muchísimo a tener la cabeza fría y a saber, sobre todo, esperar en los momentos de gran decepción, tener la paciencia de esperar, de perseverar, de seguir adelante, porque el final, mi objetivo verdadero era subirme al podio. Y su ejemplo, la verdad, es que ha sido bastante importante en mi vida deportiva. Ha ganado gran cantidad de premios, de medallas. ¿Alguna que te ha dado ilusión en especial, en particular, alguna que recuerdes como un premio especial para ti? Pues las medallas de los 3 Juegos Paralímpicos, a las 3 las pongo a la par. No hay una por encima de las otras. Las 3 medallas en los 3 Juegos Paralímpicos, las 3 medallas de oro, que es lo máximo a lo que un deportista puede aspirar. Y yo no solamente la conseguí una vez, sino que estuve 4 y 8 años más tarde revalidando el título de campeona paralímpica, con el consiguiente precio que pagué de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de mucho perder muchos combates, ganar otros muchos y no saber la incertidumbre de si lo iba a conseguir o no. Todos estos años mantenerme en lo que es en el más alto nivel del deporte, pues esas 3 medallas solamente son 3 objetos, pero reflejan todos esos años de lucha, ¿no? Y de sacrificio. Y sí, por eso no la pongo a ninguna por debajo de la otra. Luego tengo, pues eso, infinidad de medallas y de trofeos en mi casa, pero eso solo son parte del camino hacia las 3 medallas. ¿Te imaginabas llegar a semejante logro a nivel personal y a nivel deportivo? Me lo tuve que imaginar, porque si no te imaginas lo que es un coach muy famoso, un entrenador de balonmano muy famoso como Sesco Spar, si tú no mantienes lo que se llama la visión, que es imaginarte de una forma muy potente y vivida la visión de lo que quieres, es difícil que lo consigas. Si no eres capaz de tener claro, como el agua del deshielo, lo que quieres, es muy difícil mantenerte, porque se viven tantos momentos de dificultad, y de lucha, que en los momentos bajos tienes que retrotraerte a la visión de lo que quieres y por qué lo quieres conseguir, que es imposible. O sea, que eso te ayuda mucho esa visión, ese tenerlo tan claro, te ayuda mucho a mantenerte en el camino. Mucho trabajo mental, ¿no? Supongo que sí. Y también yo tuve la idea de formarme bien en el tema del entrenamiento mental, no solamente en el propio de mi deporte. Cuéntanos la faceta que ahora estás trabajando. Ahora ya has dejado la competición pura y dura, pero te estabas trabajando con el tema de coaching. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Cuáles son tus aspiraciones? La verdad es que estuve haciendo un curso de coaching deportivo estos meses pasados,
muy útil porque muchas de las cosas que yo viví en el mundo del deporte podía trasladarlas perfectamente al mundo del coaching, y para mí ha sido un descubrimiento hacer ese tipo de formaciones. Y bueno, mi aspiración es también poder trabajar en el ámbito de mi formación, de mi formación profesional como deportista y como entrenadora. Es lo que digamos que ahora me podría apasionar e ilusionar. Y sobre todo transmitir un poco toda esa vivencia, porque estoy convencida de que al igual que los deportistas que me antecedieron en el mundo de la competición fueron para mí una inspiración, me gustaría que también yo y otros como yo fuéramos, por nuestra experiencia, motivo de inspiración para las futuras generaciones, porque realmente si no tienes no solamente una visión clara de lo que quieres, sino tienes un referente, es difícil que un joven que empieza con la adolescencia y la juventud a meterse en el mundo de la competición con la dureza que hoy implica el deporte y los niveles de excelencia que se le exigen a los deportistas, pues pueda mantener esa ilusión si no tiene esos dos factores claros, lo que es el tener claro lo que quiere y tener luego unos referentes firmes en mente, ¿no? Una frase, como coaching que eres, una frase motivacional que le podías dar a alguien que está empezando la actividad deportiva o que quiere dedicarse profesionalmente a la actividad deportiva, ¿qué le podrías decir? Pues una frase así resumida, ahora mismo a alguien que empieza, pues que primero que se tenga clarísimo lo que quiere y por qué lo quiere conseguir, sobre todo el por qué quiere conseguir algo. Y que no es que lo deba de conseguir, sino que él quiera, el verbo querer, quiero hacer esto y voy a por ello. Y sobre todo autoconocimiento personal, porque hay un refrán que hay mucho en mi caminar deportivo, que el hombre que domina a los demás es fuerte, pero el hombre que se domina a sí mismo es poderoso, en el sentido de que el autoconocimiento y saber quién eres y por qué estás aquí y por qué haces las cosas, es algo que es fundamental para mí, y el encontrar un sentido al porqué a tu accionar en la vida. Es para mí algo que si te falta, estás dando tumbo, no acabas de encontrar, y para el tema del mundo deportivo y todos los ámbitos de la vida tienes que tener un punto de referencia y otro punto donde quieres ir, tener un sentido para todo. Muchas gracias. Al menos para mí es importante. Muchas gracias por tus palabras, Carmen, y agradecerte haber desayunado, de tomar esta travesura de desayunar con nosotros. Gracias. Agradecerte la atención por haber estado aquí y continuamos con Avance Deportivo.